¿Estás grabando, Inma? Ahora, Ahora ahora, sí, ahora. mira, Ahora sí. ¿ves? Le das al entendido. Hola, hola, buenas noches. Hola, Ekaterina. Qué gusto Hola, tenerte buenas esta noches. noche. Un Muchísimas placer. gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar con nosotros aquí en el grupo Desde el Corazón. Bueno, a mí ya me Ujú, conocéis, soy Isabel Rodríguez y esta noche vamos a conocerte a ti, Caterina Eizenberg. ujú. Eres criminóloga, diriges un programa, Ghost Project Madrid. Bueno, Bu- coméntanos de qué vas a hablar eh, esta noche. Bueno, el Ghost Project Madrid trata de otros temas, son temas paranormales, ¿no? El programa que yo dirijo se llama El Club de los Jueves y esta noche vamos a tocar un tema que me preocupa mucho. Y te voy a explicar por qué. Me preocupa que nadie conoce el tema o casi nadie. Y me parece muy, muy, muy extraño porque de lo que vamos a hablar hoy, esta Sí. noche, es el primer monoteísmo. ¿Sabes lo que es monoteísmo, verdad? O Ujú, sea, monoteísmo es una ujú, creencia en un ujú. Una Dios única único, ¿no? creencia. Sí. Sabemos que hasta un cierto momento en la Tierra los seres humanos siempre éramos propensos a creer en fuerzas sobrenaturales, ya sean de naturaleza, luego les hemos dado la forma de divinidades, divinidades benévolas, divinidades malignas, ¿no? O sea, de todo tipo. Eh, y también, bueno, pues a lo largo de muchos siglos, toda la humanidad creía en muchos dioses diferentes, que aunque algunos son parecidos, otros no son tanto, y de repente nace el primer monoteísmo, es muy importante, que luego dará el origen a judaísmo, a cristianismo y a islam. O sea, vamos a hablar de una religión que está en base de las tres grandes religiones modernas que tenemos hoy en día. Básicamente podríamos decir que, digamos, las tres salen de esta parcialmente, ¿vale? Ujú, Eh, Lógicamente, primero aparece el judaísmo, ¿vale? Del ujú. judaísmo se ramifica al cristianismo y del cristianismo se ramifica al islam, ¿no? Si cogemos la escala temporal, ¿vale? Pero ¿qué hay antes de todo esto? Antes de todo esto nace una religión, una creencia cuyo profeta es Zoroastro, ¿vale? Y Zoroastro. nace un dios, sí, Zoroastro, que tiene más nombres que ahora mismo lo iremos viendo. Y Zoroastro es un profeta milagroso. Veremos ahora mismo brevemente su vida y veremos cómo su vida se ve perfectamente reflejada, por ejemplo, en la Biblia. La Biblia Ajá. básicamente lo que hace es hacerse suyo el zoroastrismo. Vale, Ajá. Ujú. básicamente, digamos, les copia, hoy en día diríamos que les plagia, ¿no? Plagia sin derechos de autor en toda Sí. regla. Y lo veremos porque, vale, el nacimiento de zoroastrismo se produce en lo que hoy sería el moderno territorio de Irán, ¿vale? En la antigua Mesopotamia podemos ubicarlo en Irán. No se sabe dónde nace Zoroastro exactamente, pero sí se ubica en el territorio de Irán, ¿no? Irán. Posiblemente colindando con la frontera con Afganistán, por ahí, por aquellos lados, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, ¿y cuándo nace? Vamos a ver. Hay dos fechas. Por un lado, se puede situar el nacimiento de la religión en el siglo sexto antes del Cristo, y por el otro lado, se puede situarlo aún antes, en el siglo, digamos, noveno, décimo antes del Cristo, ¿no? O sea, fíjate por dónde. Y yo lo situaría antes, ¿por qué? Porque, bueno, pues en el año 600 y algo, luego te diré la fecha exacta, los judíos cuando huyen con el rey Nabucodonosor, ¿no?
se cruzan con los zoroastrianos y es cuando se produce este intercambio cultural, ¿no? Y es cuando los judíos adoptan una gran parte de la doctrina zoroastriana, ¿no? La doctrina zoroastra y también el monoteísmo y también la forma de representar a Dios como fuego, ¿vale? Lo que podemos ver ahora mismo en todas las iglesias, el fuego es el símbolo no de adoración, sino digamos de transmisión de los pensamientos, de las plegarias, ¿no? De los seres humanos hacia la divinidad. El fuego, digamos, es una especie de este transmisor, ¿no? De nuestro Conductor. plano tan Ujú. abajo, de nuestra tierra, a, digamos, al plano elevado, el plano donde habitan las divinidades. Vale. ¿Qué más? Zoroastrismo, aparte de ser el primer monoteísmo, es también la primera religión enótica. ¿Qué significa enótica? Significa que hay una divinidad, o sea, un dios, una divinidad, que está por encima de todo el resto de creaciones. Y no tan solamente me refiero a seres humanos, porque el zoroastrismo compone toda una mitología completa de diferentes seres, igual seres del bien igual seres del mal, que ahora lo iremos viendo las similitudes con las religiones modernas. Por eso a mí me Ah, preocupa muchísimo, muchísimo que la que gente sepamos tan poco, desconozca por ¿verdad? completo, sí, de dónde nace el origen, ¿no? De nuestro Dios único, ¿no? Digamos, en el que suele creer la mayor parte del mundo. Ujú. Y ¿de dónde, o sea, de dónde nace? ¿Cómo se llama este dios? Este dios se llama Ahura Mazda. Mazda como marca de coches, pero Sí. Ahura Mazda, ¿vale? Y su profeta es Zoroastro. Bueno, y ahora vamos a sumergirnos así un poquito en la historia, ¿vale? Pues, ¿por qué podemos situar el nacimiento de Zoroastrismo en dos fechas diferentes? Pues, por cómo se describe el tipo de la sociedad, ¿vale? Hay dos escritos en zoroastrismo que se consideran escritos sagrados. Uno se llama Las Gatas, ¿vale? Ujú. Y otra se llama Avesta. Pues las gatas podrían situarnos efectivamente en el siglo 10-11 antes del Cristo, que nos muestra una sociedad bipartita, donde podemos distinguir entre la gente nómada y la gente sedentaria. Estamos Ujú. hablando de lo que es la antigua Mesopotamia, el ambiente desértico, ¿no? Y tenemos a personas nómadas que, bueno, están en migración durante todo el año y a gente, pues, que no es nómada, ¿no? Entonces vemos esta sociedad bipartita, ¿vale? Ujú. Eh, También es posible que el nacimiento, pues, se ajuste a la fecha del siglo sexto o quinto antes del Cristo, según el otro libro, también de la religión, otro libro sagrado que se llama Avesta. Avesta nos describe una sociedad ya más compleja, donde podemos ver la distinción entre, por ejemplo, los sacerdotes, los granjeros y la nobleza y los soldados. Vale, estamos ya hablando de una sociedad bastante más compleja que nos sitúa en tiempos más tardíos, ¿no? Y es Ujú. para cuando los historiadores están más de acuerdo que es posible que haya producido este nacimiento. Si esto fuese así, entonces estaríamos delante de una curiosidad, aunque no tiene nada que ver una cosa con la otra. El nacimiento de Buda correspondería entonces con los mismos años de nacimiento de Zoroastro. Vale, es Ah, se podría, bastante curioso, se producen dos partes. discúlpame, ¿Perdón? Caterina, ¿podría darse el caso de que estuviéramos hablando de la misma divinidad o no? No, No, vale. de ninguna Ujú. manera, de Ujú. ninguna manera.
Pero es una curiosidad que si fuese así, Ujú. digamos, como coinciden los historiadores, un nacimiento más tardío, entonces coincidiría aproximadamente con la fecha de nacimiento de Buda, pero no tienen absolutamente nada que ver. Bueno, Nada que ver. Ujú. como yo dije, nace en la antigua Persia. Bueno, bastante curiosa la historia, ¿no? La historia también es muy bíblica. Su madre, que se llamaba Dagdo, pues tiene un sueño y en este sueño se le aparece un ángel que le dice que va a tener a un hijo profeta, ¿no? Estamos Ujú. hablando de, como yo dije, situándonos en el contexto social, histórico, ¿no? De aquellos tiempos, Ujú. porque nunca se puede hablar de estas historias sin situarnos mentalmente en estos contextos. Un ángel, ¿no? Aparición de un ángel. ¿Qué es un ángel? En todos los pueblos habían brujos, magos, hechiceros y, por supuesto, interpretadores de sueños. La madre, Ujú. muy perturbada, sin saber todavía que está embarazada, acude al interpretador de sueños del pueblo, de ella, y le cuenta toda la historia, cómo apareció el ángel, cómo predijo que su hijo iba a ser profeta, y el sacerdote, el brujo, decide que, bueno, digamos, lo único real sería que este sueño es un presagio del nacimiento de un auténtico profeta, pero no sabían de qué, ¿no? No sabían de qué, pero ya los sacerdotes, los hechiceros estaban preocupados. Pues efectivamente, resulta ella embarazada, Ujú. tiene al niño. Y es curioso también cuando nace. El niño nace en el mes de marzo, el día 21, que es el día 21 de marzo en el antiguo calendario. Es el día de Norus. ¿Qué es Norus? Es el año nuevo. Es una festividad de primavera, ¿no? De año nuevo, de un ciclo Sí. nuevo. Quiero Cuando recordar que cambiamos. Ujú. antiguamente en muchas culturas se celebraban dos años nuevos. Uno Ujú. en primavera, cuando comenzaba el ciclo de la siembra, las cosechas, y otro en otoño, cuando se terminaba, digamos, la cosecha de vino, ¿no? Se recogían los frutos de los viñedos y se comenzaba otra época, otro periodo, ¿no? Y se consideraba ser otro año. Esto ha durado durante siglos en muchas culturas, ¿no? Bueno, pues él nace exactamente el día del año nuevo, el día de Noros, el año nuevo de primavera. ¿Y cómo nace, no? Los bebés normalmente, bueno, cuando salen del vientre de la madre, ¿qué hacen? Lloran, ¿m? Sí. ¿No es cierto? Ujú. Ujú. Eh, este niño no nace normal. Este niño, cuando sale de su madre, cuando nace, ríe a carcajada pura y a carcajada limpia, lo que hace que los sacerdotes que estaban, digamos, presentes en este parto, que ya esperaban el nacimiento de este niño profeta raro, hace que Ujú. se asustan muchísimo, ¿no? Unido eso a una anunciación angelical y intentan matar al niño, ¿vale? Y intentan matarle en varias ocasiones. El jefe de todos estos sacerdotes de aquel momento se llamaba Duran Ferún. Y él intenta primero secuestrar al niño nada más nacer para darle muerte. Y cuando iba a apuñalarle con un puñal, ¿no? El niño de repente le habla y le dice, conmigo no podrás. O sea, el bebé recién nacido de repente Ujú. abre la boca y en la lengua del sacerdote le dice, conmigo no podrás. ¿No? Y Ujú. esto hace que el sacerdote se retira, pero luego se le pasa el susto. Y bueno, ahí también podemos establecer una especie de paralelismo con con la Biblia. Sí. ¿Os La acordáis el anunciación. nacimiento de Jesús? Sí. Cuando La nace anunciación Jesús, del ángel. intentan Ujú. matarle, pero no saben ni quién es ni dónde está. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Una matanza colectiva de bebés, ¿no? A la cual Jesús, lógicamente, con su familia se escapa, ¿no? Bueno, pues Durán Ferún
vuelve a sus intenciones iniciales y se reúne con sus amigos, con sus magos, y ¿qué hacen? Deciden prender fuego a la cuna, o sea, quemar al bebé en la cuna. ¿Qué es lo que hace? Que el fuego de repente no tiene ningún poder sobre él. El bebé no arde, ni sus ropas tampoco arden. Eso también lo vemos donde mucho en los escritos bíblicos, en los escritos apócrifos también, dependiendo, o sea, de los relatos, de los hechos de los santos. Por ejemplo, tenemos santos, como acabo de llegar de Tarragona, la Santa Tecla de Tarragona es un escrito apócrifo que se llama Los Hechos de Pablo y Tecla. A ella intentan quemarla viva y no se prende ni ella ni sus ropas, ¿no? Aquí tenemos un caso parecido, que el bebé no arde, o sea, tiene resistencia a fuego absoluto. Ujú, Bueno, ujú. se sorprenden, pero no desisten de sus planes. ¿Qué es lo que hicieron? Lo cogieron de pequeño y lo tiraron en medio de la calle donde pasaban los bueyes para que los bueyes le atropellen. Pues un buey se ha puesto encima de él y le protegió del resto. Y así al niño no le pasó nada. Misma Ujú, historia sucede un pelín más adelante, pero en un prado con los caballos, que le llevan a un prado para que le pisoteen los caballos salvajes, y un caballo, un potro, se pone encima del niño y lo protege. Bueno, y ujú, así al niño no pasa nada. ¿Qué es lo que hace lo siguiente? Que es otra historia que nos va a sonar. Le llevan a un bosque y lo abandonan para que se lo coman los lobos. Y una loba lo recoge y Lo lo recojo, ama. Lo cría, ¿no? lo Esta alimento. historia lo podemos ver en la antigua Roma mitológica y también en más leyendas mitológicas. O sea, fíjate por Ujú, dónde, de dónde salen las raíces, ¿no? De cuán larga es la historia. Bueno, sigamos. El niño nos sobrevive completamente a todo, hasta incluso llegar a la juventud. Se pone un día malo, le preparan un brebaje supuestamente, bueno, para la gripe y no era otra cosa que veneno. Y el joven ya lo sabe y le dice al sacerdote, alma de barro, ya no necesito tu brebaje, ¿no? Como que haciéndole saber a los sacerdotes, a los hechiceros, que él sabe que esto es veneno y que no los necesita, ¿no? Que él está ujú, por encima de ellos. Y luego toda ujú, su vida se convierte en esto, muy parecido a la vida de Jesucristo, ¿no? Que entra en templos, que echa de los templos a los vendedores, ¿no? El enfrentamiento continuo con sacerdotes, digamos, de las antiguas fe. Lo mismo le pasa a Zoroastro, ¿no? ujú. Zoroastro también tiene nombres. eh, ¿Por qué lo digo? Porque nosotros en español decimos Zoroastro porque es lo que es más cómodo para nosotros, para nuestro Sí. lenguaje, Ujú, pero en otras lenguas, digamos, internacionalmente, si ponemos en la búsqueda, por ejemplo, si queremos escuchar en YouTube algún rezo que todavía hay, o sea, zoroastrianos todavía hay una comunidad pequeña, pero hay, pues hay rezos y hay, digamos, rituales suyos subidos en YouTube. ¿Cómo los vamos a buscar? Pues por sus otros nombres, que es Zaratustra, ujú, Zarantastra, Zartust, Zoroastres, Zoroastro, o sea, los tres ujú, variantes, Zoroaster, Sartosht, Zaratos y Zares. Esos son los nombres que adquiere Zoroastro que nos fueron transmitidos por la tradición oral griega. ¿Vale? ujú, Así llegan a nosotros a través de la tradición oral griega. Pueden tener varias interpretaciones, ¿no? Ahí no vamos a entrar mucho porque tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Y Zoroastro escribe libros sagrados que una se llama Las Gatas y los Yasnas, que son himnos litúrgicos del zoroastrismo, y también el libro sagrado de Avesta, que recoge diferentes textos de visiones y de oraciones, ¿no?
Ajá. ¿Qué es lo que pasa con nuestro Zoroastro? Zoroastro crece en la edad joven de 15 años, porque sabemos que 15 años, ¿no? Él se va. Él se va y se Disculpa, va a dónde. no, perdona, ¿Ah? no, eso es lo que te iba a preguntar Vale, vale. en este momento. 15 años Sí. de vida. 15 años de vida se va, abandona su pueblo, abandona su familia y se va a estudiar a Caldea en la antigua Mesopotamia. ¿Vale? Ujú. Sabemos que él sale de ahí a los 30 años y que ha estado estudiando ahí durante 15 años, lo que significa que hagamos un cálculo simple, pues habrá salido de su casa aproximadamente a los 15 años. Para nosotros hoy en día un adolescente de 15 años es una criatura, pues casi, como Un diría yo, niño, un niño. inútil, un niño, sí. Para aquel entonces, un hombre con 15 años era ya casi todo un hombre, ¿vale? Ajá, Ya tenía trabajo, trabajaba, labraba, podría participar en las guerras, etcétera, etcétera, dependiendo, ¿no?, del estatus social que tenga. Y las niñas con 13 años, con 14 años, muchas veces ya ya eran eran padres. madres, y ya, Mm, claro, y de más de un hijo, porque la esperanza media de vida no superaba los 40 años. ¿Vale? ya. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la antigua Roma, es una curiosidad, ¿no? ¿Quién no había oído hablar de los emperadores, de los Mm, ancianos sabios, de los grandes guerreros, de aquellos que los llamaban ancianos? Eran hombres de 40 años. O sea, lo ya. que antiguamente se llamaba anciano, hoy lo que llamamos los 40 son los segundos 20, ¿verdad? Sí, O sea, pero sí, nos sí, tenemos sí. que ir situando en este contexto. Ujú, Entonces, él ya con 15 años, siendo un hombre casi adulto, se va a Caldea a estudiar. ¿Y qué es Caldea? Caldea es una especie de agrupación de escuelas de lujo, podríamos llamarlo así. Era un lugar privilegiado donde se ujú, ubicaban todas las grandes escuelas del momento. Se estudiaba la astrología, las matemáticas y las ciencias. ¿Vale? Pues ahí permanece durante otros 15 años, lo que le convierte, aparte de en un posible profeta, en un hombre estudioso, ¿no? Básicamente en ujú. un hombre sabio. Y sale de ahí a los 30 años y, claro, vuelve a su tierra. ¿Vale? Y vuelve a su tierra, ¿para qué? Para predicar y para seguir enfrentándose a sus viejos enemigos, a los magos y a los hechiceros, ¿no? Discúlpame, Y es discúlpame, curioso, ¿no? discúlpame un Dime. segundo, Caterina. Nos quedan, yo creo, aproximadamente unos 10 minutos. Te lo digo para si Ajá, tienes que organizar el tiempo bueno, por complicaciones tecnológicas, hemos empezado más tarde, eh, para ajá. que, para que lo sepas, para que te puedas organizar mejor tu Uy, tiempo. pues el tema es muy, muy largo, pero lo voy a intentar resumir, ¿no? Vuelve a su tierra y comienza a hacer milagros, ¿vale? Ujú. Comienza a hacer milagros, entre ellos el primero, andar sobre el agua, eso lo vemos también en la Biblia. Sí. Anda sobre aguas del río con sus amigos, atrayendo muchísima la atención. Como hemos visto, es invencible a fuego, predica. Él ya cree que a esta edad a la que ha llegado ya es lo suficientemente maduro para comunicarse con Dios y recibir sus mensajes, y es cuando ya comienza a predicar en serio, ¿no? Habla de Hormuz o Ahura Mazda, el dios, ¿no? Es la misma deidad, pero lo hace llamar de dos diferentes maneras, pero es la misma deidad. Bueno, pues vemos que Ahura Mazda es un dios que está por encima de absolutamente todo, y es un dios sabio, es un dios bueno, es un dios bondadoso, ¿no? No, por ejemplo, como los dioses iniciales del Viejo Testamento, perdón, el dios inicial del Viejo Testamento, que era un dios vengativo, un dios cruel, un dios malo, ¿no? Ujú, Este Dios es todo lo contrario. Este Dios es amor, ¿vale? Es amor porque reúne en sí todas las mejores cualidades del ser humano y de cada ser viviente, ¿no? ujú. Y como yo dije, no es el único que habita en la tierra.
Tenemos a Ahriman. Es el antípoda de Ahura Mazda, es el espíritu maligno, o sea, lo que llamaríamos ahora mismo el diablo, el demonio, ¿no? El origen de todo mal y de toda tentación. Y lo vamos a ver igual que en el caso de Jesucristo, cuando Jesucristo se va a las montañas y es tentado por el Satanás, ¿no? Es tentado por el diablo y diablo le propone que yo puedo hacer todo esto, lo que ves bajo tus pies tuyo, ¿no? Pues aquí vemos Ujú, absolutamente la misma historia que él, el Zoroastro, está tentado. A ver, está tentado de la misma manera por Arimán, ¿no? Que le propone todo el mundo entero visible si abandona su fe y comienza a venerarle y predicar que él, el Arimán, es el correcto y el camino de Arimán es el correcto, ¿no? Pues, sí, no es que bueno, me están entrando los WhatsApp. Disculpa por el sonido, como no estoy te... en el móvil desde el coche, es Sí, por sí, eso. sí. No te preocupes, no te preocupes. Y entonces, bueno, vemos así como el zoroastrismo tiene mucho eco, ¿no? En las religiones modernas. Bueno, también hay un momento cuando Zoroastro rechaza a Arimán, que le envuelve una nube mística donde recibe mensajes de todos los seres angelicales, ¿no? Lo mismo que le sucede a Jesús, ¿no? Cuando rechaza el diablo, una cosa bastante parecida, ¿no? Es cuando Zoroastro pues entra en esta nube, ¿no? Y ve todo este mundo entero espiritual, todos los ángeles y espíritus subordinados uno debajo de otro, o sea, una jerarquía completa y muy armónica, y por encima de ellos está el Dios único, ¿no? Como vemos en las religiones occidentales a los ángeles, arcángeles, espíritus a los que también se les Ujú. venera, pero de otra manera, no como una deidad, ¿no? También vemos a los demonios, a los jinns, a los espíritus malignos, digamos que sería la parte contrapuesta, que pululan por el mundo y son también o temidos o incluso venerados, ¿vale? Dependiendo de la cultura. Así que podemos concluir básicamente que todos los monoteísmos, a partir del zoroastrismo, que es el primer monoteísmo, todos los monoteísmos son enoteísmos, ¿vale? O sea que existe un ser, un Dios supremo, y existen muchas criaturas angelicales o diabólicas, y todos están por debajo de este Dios, ¿vale? Por desgracia, no nos dará tiempo ver esta noche en qué consiste la religión, pero vamos a realzar los tres puntos importantes en los que se basa la religión. Son los buenos pensamientos, las buenas palabras y las buenas acciones, ¿no? Ajá. Fijaros por dónde, o sea, eso es lo que se tiene que guardar, y también los principios en los que se basa es la igualdad, la lealtad, el respeto, el trabajo y la ecología, ¿no? Si queréis, en alguna otra ocasión lo veremos más de cerca, ¿no? Hoy, Sí, como hemos tenido problemas sí. técnicos, Bueno, pero sí, sí, nos has sí. hecho Eh, avances entonces, estupendos. es muy interesante si vemos todas las religiones a partir de, digamos, la creación de la Discúlpame, religión. discúlpame. Nos quedan 5 minutos. Entonces, Vale. bueno, eh, pues nada, si quieres decir algo final y Ujú, eh, yo agradecerte que estés esta noche con nosotras en el grupo desde el corazón. Un saludo ujú. y un beso enorme a Ana y a Inma. Y bueno, a ti muchísimas gracias y termina con lo que tú consideres más Pues oportuno. con lo que quiero terminar es que es muy importante conocer la historia.
Si no conocemos la historia, no conocemos el origen de las cosas, no conocemos de dónde venimos ni dónde ni cómo vamos a acabar, ¿vale? Entonces, yo os recomiendo buscar la historia, el origen, ¿no? Los orígenes están accesibles y más hoy en día con el internet. Y por eso yo decía que es un tema que me preocupa mucho porque la gente no busca, no se interesa y no tienen en muchas ocasiones ni la menor idea de dónde vienen las cosas y el por qué. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y si os apetece, seguiremos hablando de este tema, ampliándolo un poquito más porque aquí hay para otra hora, pues cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias, Caterina. Pues un placer eh, volver a contar contigo y desarrollar este tema tan apasionante. Y tienes razón, con tanto desconocimiento que tenemos. Muchísimas Mm, gracias, gracias por estar con nosotras. Un besito y te tenemos pronto. Contamos contigo. Muy Gracias, bien, Caterina. muchas Buenas gracias. Buenas noches. noches. Gracias.